Para poder conocer sobre las principales obras de arte, es importante conocer la bibliografía de este relevante personaje artístico, como lo es Jodoko Riki, que fue un religioso franciscano, erudita y artista de origen flamengo que destacó como fundador y pionero de la Escuela Quiteña de Arte. Construyó el convento Iglesia San Francisco y creó la Escuela de Artes y Oficios San Andrés. Sembró por primera vez el trigo en Sudamérica, trabajó para llevar el agua corriente a la ciudad de Quito. Fue abogado y defensor de los indios naturales de la región que hoy ocupa la capital de nuestro Ecuador. Nació en la ciudad de Malinas, actual Bélgica, el 29 de octubre de 1498. Fue hijo de Joko Riki y Joan Marceliar, quienes le brindaron una buena educación y acceso a una formación integral digna de su privilegiada condición social. Provino de dos familias, nobleza brabanzona. Se dice que el joven Jodoko se desenvolvía en el mismo círculo del futuro Carlos V, de quien era amigo de confianza. Se unió a la comunidad franciscana de su ciudad natal, donde hizo un año de noviciado. En 1516 se trasladó a Gante para ser el sacerdocio, mismo que concluyó en 1525 para continuar con sus estudios en Derecho Civil Canonino, Matemáticas, Arquitectura y Anatomía. En 1536 viajó a la ciudad francesa de Toulouse para asistir a la Congregación General de la Orden, a donde fue escogido con otros 11 clérigos para una labor evangelizadora en América. A fines de ese mismo año se entrevistó con el castillo de Mota, en Medina del Campo, con Isabel de Portugal, que en ese tiempo era la mujer del rey y emperador Carlos I de España y V de Alemania, que le dio el pase a México. El 25 de enero de 1536 culminó junto a otros frailes la construcción de una pequeña capilla de adobe y paja, en el lugar donde se dice había estado un importante asentamiento inca. Anteriormente se presumía en este lugar se asentó el Palacio Real del Inca Atahualpa. Por últimas investigaciones arqueológicas se descartaron estas hipótesis. La capilla temporal construida por Fray Jodoko fue dedicada al nombre de Capilla de Conservación de San Pablo, de Conversión de San Pablo, por haberlo culminado el día 25 de enero, día en que la Iglesia Católica celebra este hecho trascendental. Lastimosamente, Fray Jodoko nos dejó en Popayán el 2 de agosto de 1575 a una edad estimada de 76 años. Las principales obras de arte de Fray Jodoko Riki, también conocido como Jodoku Riki, que fue un destacado escultor, tallador flamenco que vivió durante el siglo XV. Su obra es reconocida por su habilidad en la talla de madera y por su participación en la creación de retablos y objetos religiosos. Entre sus principales obras de arte tenemos el retablo de la Catedral de Amberes. Riki trabajó en colaboración con otros artistas en la creación de un retablo para la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, en Bélgica. El retablo reconocido como retablo de San Barón, que fue creado en 1508 y 1521, que presenta escenas de la vida de San Barón. También participó en la creación de un retablo para la Catedral de San Miguel y Santa Gudulú, en Bruselas, Bélgica, conocido como el retablo de Bruselas. Entre 1509 y 1519 representa una escena de la vida de la Virgen María. Se le atribuye la talla también de los coros de la catedral, así como otras esculturas y adornos decorativos. Otro importante trabajo de Riki fue el retablo de la iglesia de San Nicolás, en Atla, Bélgica, realizado entre 1518 y 1521, que representa la escena de la vida de San Nicolás. Estas son algunas de las obras más destacadas
de Jodoko Riki. Su habilidad en la talla de madera y su contribución a la creación de retablos y esculturas religiosas lo convierte en un importante artista del Renacimiento flamenco. Aunque no se le atribuyen muchas obras de arte, se destaca por su colaboración en la creación de una importante serie de pinturas que representa la vida de San Norberto. Otras asociadas con Riki son la serie de pinturas de San Norberto, que consta de varias pinturas que ilustran una escena de la vida de San Norberto, que fue fundador de la orden prenostratense. Cada pintura relata un momento importante de la vida del santo, su conversión, su ordenación y su trabajo misionero. Esta pintura se encuentra en varios museos y colecciones de arte. Gracias. Jodoko Rique fue un pintor flamenco del siglo XVI, aunque no es tan conocido como otros maestros flamencos de la época. Hizo importantes contribuciones al arte religioso de su tiempo. A continuación te menciono algunos de sus cuadros más destacados. La Anunciación. Esta pintura representa el flamenco que el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María, que será Madre de Jesús. Es una escena icónica en el arte religioso y Ricky la representó con gran detalle y delicadeza, dejando ver los estilos de su época. También tenemos La Adoración de los Reyes Magos. Esta es una obra de Rique. Retrata el momento en que los Reyes Magos visitan al niño Jesús para ofrecerle regalos. Es una escena muy popular en la tradición cristiana y Ricky la representa con los colores vibrantes y detalles exquisitos de ese tiempo. El siguiente cuadro es La Crucifixión. Este cuadro muestra el momento en que Jesús es crucificado. Rique retrata el sentimiento de Jesús de manera conmovedora, con gran atención en los detalles anatómicos y emocionales, transmitiéndolos así para que todos apreciemos su obra de arte. En este cuadro, La Última Cena, Ricky representa el momento en que Jesús comparte su última cena con sus discípulos antes de ser arrestado. Es una escena llena de simbolismo y Ricky muestra cada personaje con expresiones faciales y gestos únicos. Estos son solo algunos ejemplos de los cuadros más conocidos de Fray Jodoko Rique. Aunque su obra no es tan ampliamente reconocida como la de otros flamencos, su estilo detallado y su habilidad para representar escenas religiosas lo convierten en un pintor destacado de la historia. Es importante tener en cuenta que Fray Jodoko Rique no es uno de los pintores flamencos más conocidos ni se le atribuye. Continuando con las obras de Fray Jodoko Rique, en 1551 inició la construcción del monumental iglesia de San Francisco en el mismo lugar que antes había ocupado la primitiva capilla franciscana de la Convención de San Pablo. Junto a Fray Pedro Gocial fundó en 1957 la primera escuela de enseñanza formal para los hijos de los españoles y oficios para los mestizos e indígenas. En la Escuela de Artes y Oficios de San Juan Evangelista, que posteriormente fue llamada San Andrés, obtuvo un patronazgo en 1559, es decir, que era considerado una institución de carácter regio y recibiría ayuda económica de la corona. De ahí la modificación de su nombre, que fue un homenaje y reconocimiento al principal benefactor, el virrey Andrés Hurtado de Mendoza. A Jodoko Rique se le atribuye el haber hecho las primeras semillas de trigo a las tierras del actual Ecuador. Como parte de su cátedra de arte, fue uno de los principales impulsores de lo que más tarde sería conocido como la Escuela Quiteña, y él mismo decoró con algunas de sus obras las paredes del templo de San Francisco. El Fray Jodoko enseñó a los indios a arar con bueyes y a construir yugos y arados. Les enseñó a manejar y contar cifras de guarismo y castellano. Enseñó a los indios a leer y a escribir. Como era astrólogo, debió de alcanzar como autoría de un monumento a aquellas provincias y previniendo tiempos advirtiendo que había que ser menesteres los oficios que supieran. Enseñó a los indios todos los géneros de oficio, lo que aprendieron muy bien, y como les servía en aquella época las costas y barato de toda tierra, sin tener necesidad de oficios españoles.